Antes de que Saulo viera su primer amanecer, el mundo ya estaba moviéndose alrededor de él, como una maquinaria donde cada engrane parecía destinado a moldear su carácter explosivo, su mente afilada y su espíritu incansable. Tarso, la ciudad que lo vio nacer, no era una ciudad común. Era un hervidero de comercio, cultura, ideas, tensiones políticas y espiritualidad entrelazada. Sus calles siempre estaban llenas en comerciantes que gritaban sus precios, filósofos que discutían en plazas, soldados romanos vigilando cada movimiento, niños corriendo con frutas en las manos, ancianos sentados en las puertas, contando historias antiguas de profetas y reyes. Saulo creció en medio del choque entre los mundos. Por un lado, la cultura griega con su amor por la retórica, la lógica, la filosofía, el arte, las academias, los debates interminables donde jóvenes se levantaban para defender sus ideas mientras maestros los corregían. Y por otro lado, el judaísmo de su familia Nun, un hogar donde cada oración tenía peso, cada mandamiento era un tesoro, cada pergamino era una conexión con siglos de fidelidad y dolor. Tarso era un punto intermedio entre muchas cosas, pero en el corazón de Saulo no había puntos intermedios. Todo era blanco o negro, verdad o mentira, correcto o incorrecto. Desde muy pequeño, Saulo se esforzó por complacer a su padre, un fariseo riguroso y trabajador. No era un hombre de suaves caricias ni palabras tiernas. Su manera de amar era enseñar, exigir y empujar. Todas las mañanas despertaba antes del sol. Levantaba a Saulo y le decía, «An, el que duerme pierde sabiduría». Y Saulo, frotándose los ojos, se sentaba frente a la mesa, mientras su padre extendía un pergamino y le pedía que repitiera una y otra vez cada palabra de la Torán. Algunas veces Saulo lloraba del cansancio, pero su padre se mantenía firme en Dios. No llama a los perezosos. Su madre era distinto, una mujer suave, de voz tranquila y mirada profunda, que veía en Saulo no un soldado de la ley, sino un alma inquieta que necesitaba comprensión, además de disciplina. En muchas noches, mientras Saulo seguía leyendo, a la luz de una lámpara de aceite, ella entraba silenciosamente, le ponía una mano en el hombro y le decía, «Ah, la ley es hermosa, pero Dios también lo es. No olvides eso». Sin saberlo, esa frase sería una semilla que germinaría décadas después. Pero en la infancia de Saulo, lo que predominaba era el rigor. A los 7 años ya recitaba pasajes enteros sin equivocarse. A los 9, analizaba interpretaciones de rabinos antiguos. A los 11 discutía con adultos sin temblarle la voz. Y cada vez que alguien se lo reconocía, su padre lo miraba con ese extraño orgullo, mezclado con exigencia absoluta. Saulo aprendió a vivir para demostrar algo, y eso forjaría tanto su disciplina como su peligro. La decisión de enviarlo a Jerusalén no fue repentina. Su padre observaba a Saulo debatir con otros jóvenes. Lo veía corregir ideas, memorizar textos, escribir notas marginales en los pergaminos como si fuera un maestro adulto, y llegó a la conclusión de que Tarso era demasiado pequeño. Jerusalén, el corazón del judaísmo, era su destino. Así que una mañana, sin mucha ceremonia, le anunció, «Viajarás a estudiar con Gamaliel». Ese nombre cayó en el corazón de Saulo como un trueno. Gamaliel, uno de los maestros más respetados, sabios, influyentes y equilibrados de todo Israel. Era como si a un joven artista le dijeran que estudiaría con el pintor más grande del mundo. Saulo quiso saltar de emoción, pero su padre, viéndole los ojos brillantes, solo dijo, «Esperemos que seas digno». El viaje en barco hacia Jerusalén fue una mezcla de miedo, emoción y ansiedad. Saulo pasaba horas enteras, apoyado en la baranda de madera, mirando el mar abrirse en olas interminables. Había momentos en los que imaginaba cómo sería su futuro en discusiones en el templo. Debates anti líderes, defensas
apasionadas de la ley, incluso convertirse él mismo en maestro. En otros momentos, el miedo lo golpeaba, y si no era suficiente, y si Gamaliel no lo aceptaba, y si decepcionaba a su padre, cada pensamiento lo hacía respirar más rápido. Cuando el barco llegó a un puerto cercano a Jerusalén, Saulo sintió que el corazón se le quería salir del pecho. Caminó por las calles repletas de gente en caravanas, camellos cargados, niños gritando, mujeres vendiendo pan o aceite. No parecía una ciudad, sino un organismo vivo. Y cuando por fin vio el templo, brillante bajo el sol, con sus muros blancos reflejando la luz de una manera casi sobrenatural, Saulo se quedó paralizado. Cerró los ojos y susurró una oración que ni él mismo entendió del todo. Gamaliel lo recibió unos días después. Era un hombre de mirada profunda, con una calma que parecía desarmar cualquier arrogancia. Saulo esperaba una especie de prueba difícil, pero lo que Gamaliel hizo fue simplemente escucharlo. Saulo habló durante minutos sobre su educación, su amor por la ley, su deseo de aprender, y al final, Gamaliel sonrió. Apenas veo fuego en tus palabras, y la pasión, cuando es guiada, puede convertirse en sabiduría. ¿Estudiarás conmigo? ¿Ah? A partir de ese día, la vida de Saulo se convirtió en una rutina intensa de estudio, análisis, oración, debate, interpretación y conversaciones interminables. Gamaliel apreciaba su inteligencia, pero también lo reprendía cuando veía orgullo. La ley no es un arma para demostrar que eres mejor. Es un espejo para recordarte quién eres, le decía. Pero Saulo no siempre entendía esa parte. Su mente absorbía rápido, pero su corazón iba más lento. Durante sus primeros años en Jerusalén, Saulo vivió experiencias profundas. Caminó por patios del templo, donde miles de pies rozaban el suelo todos los días. Vio sacrificios ofrecidos con lágrimas sinceras. Escuchó discusiones tan intensas que terminaban al borde del grito. Conoció estudiantes que lo admiraban y otros que lo envidiaban. Pero sobre todo, Saulo vio pobreza, enfermedad, injusticia. Y aunque a veces algo dentro de él quería reaccionar con compasión, sus maestros más estrictos le habían enseñado que había que defender la ley por encima de los sentimientos. Ese tipo de enseñanza, repetida día tras día, terminó cerrándole algunas puertas internas. Saulo se convenció de que vivir para Dios significaba eliminar cualquier cosa que contradijera la ley, sin darse cuenta de que en ese proceso también estaba cerrando su corazón a la misericordia. Años después, cuando comenzaron a llegar rumores sobre un tal Jesús de Nazaret, Saulo se enfureció. Lo que más lo irritaba no era que ese Jesús enseñara con autoridad, ni que sanara enfermos, ni siquiera que multitudes lo siguieran. Lo que le dolía era que Jesús hablaba de Dios de una manera que él no entendía. Jesús no estaba obsesionado con reglas, sino con corazones. No hablaba de castigo, sino de amor. No hablaba de separación, sino de perdón. Eso a Saulo le parecía peligroso. Una amenaza a una distorsión. Pero la verdadera ira llegó cuando los seguidores de Jesús aseguraban que había resucitado. Para Saulo, esa afirmación era intolerable. No era una simple idea, era una afrenta directa a su estructura mental y espiritual, así que decidió enfrentarse a ellos. Las primeras reuniones donde escuchó a creyentes hablar de Jesús lo desconcertaron. Les veía un brillo en los ojos que no había visto antes. Les escuchaba hablar de amor, incluso hacia quienes los perseguían. Veía cómo compartían comida, dinero, tiempo. Y aunque algo dentro de Saulo quería entender, otra parte se llenaba de rabia, porque si ellos tenían razón, él había gastado su vida construyendo una torre sobre arenas. Y entonces llegó Esteban. El día del discurso de Esteban, Saulo estuvo observándolo desde la distancia. Vio cómo hablaba sin miedo,
como su rostro parecía brillar, como incluso, frente a acusadores, mantenía una calma casi sobrenatural. Y cuando Esteban describió ver los cielos abiertos, Salo sintió algo quebrarse. En su interior no era rabia, era algo que se parecía más a envidia, temor, confusión. No lo sabía, y como no podía explicarlo, lo transformó en odio. Cuando Esteban murió apedreado, Salo no tocó una piedra, pero estuvo ahí. Cuidó los mantos, dio su aprobación, y aunque en ese momento se sintió victorioso, esa escena se quedaría grabada en su mente, como una herida que nunca podría borrar. Los meses siguientes fueron como una tormenta emocional. Saulo se convirtió en el perseguidor más temido. Entraba a casa sin avisar, arrastraba a personas inocentes, destruía hogares, separaba familias, y aunque siempre repetía que lo hacía por la ley, cada noche, antes de dormir, veía el rostro de Esteban, un rostro que no mostraba miedo, sino perdón. Y eso lo destruía por dentro. Pero él no lo admitiría. Su orgullo era demasiado grande, así que pidió permiso para viajar a Damasco. Y emprendió el camino, un camino que cambiaría la historia, porque en medio del calor, del polvo, de los pensamientos que ardían en su mente, la luz lo envolvió en una luz viva, una luz que no venía del cielo físico, sino del cielo eterno. Saulo cayó al suelo. No podía ver, no podía pensar, solo escuchaba. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquella voz lo quebró, lo reconstruyó, lo atravesó, lo expuso, lo amó, lo hirió, lo sanó, todo a la vez. Y sin saber cómo explicarlo, Salo entendió que toda su vida había estado caminando en la dirección equivocada. A partir de ese momento, comenzó su desierto, un desierto de transformación profunda. Y aquí, apenas comienza la historia, porque el Pablo que surgiría de estas cenizas no sería un hombre común, sería un instrumento elegido, un mensajero, un gigante espiritual. Pero llegar a eso le costaría lágrimas, noches sin dormir, crisis, persecuciones, traiciones, visiones, revelaciones, cárcel y sangre. Y ahí empieza la verdadera historia. Salo seguía su camino rumbo a Damasco, cabalgando bajo un sol que parecía caerle directamente sobre el alma. ¿Respiraba amenazas? Sí, pero dentro de él comenzaba a sentirse algo extraño, una presión interna, una incomodidad que trataba de ignorar. Mientras avanzaba, los cascos de los caballos marcaban un ritmo casi hipnótico, y los soldados que lo acompañaban caminaban en silencio, como si algo invisible estuviera vigilando cada paso. En ese silencio, Salo comenzó a recordar cosas que no quería recordar. Pensaba en su padre, en un fariseo rígido, duro como el mármol, que jamás le había mostrado cariño, pero que se llenaba de orgullo cuando su hijo memorizaba la Torá más rápido que los demás niños. Pensaba en Gamaliel, su maestro, un hombre paciente, sabio, que nunca buscó aplastar a los cristianos, sino observar, discernir, esperar. Gamaliel le había dicho una frase que ahora parecía perseguirlo como una sombra en Saulo. Si esto viene de Dios, no podrás destruirlo. Esa frase, en ese momento del viaje, dolía como una espina clavada en lo más profundo de su mente. Los soldados murmuraban rumores, historias de cristianos haciendo milagros en Damasco, Gigenchi transformada de señales extrañas. Saulo los calló bruscamente, diciendo que eran supersticiones. Pero dentro de sí, algo tembló. Recordó a Esteban, su rostro mientras moría, su mirada llena de luz. Recordó las lágrimas de familias destruidas. Recordó la fe inquebrantable de quienes él mismo había perseguido. El camino seguía, y la tensión entre los soldados aumentaba. El aire parecía más pesado. Era como si el cielo estuviera conteniendo la respiración. Y entonces sucedió, un destello cayó desde lo alto. Pero
No era un destello normal, era una luz viva, una luz que atravesaba la piel, los huesos, la mente, el espíritu. Los soldados cayeron. Los caballos se levantaron sobre sus patas traseras. Eliab, el soldado más joven, gritó con terror. Y Salo cayó al suelo, como si todo el universo lo hubiera empujado. La tierra se levantó como polvo alrededor de Helen, y en medio de esa luz, que no era luz de sol, ni de fuego, ni de antorcha, sino luz de algo más profundo, más real. Una voz lo atravesó. No venía del cielo ni del suelo, venía de todas partes. Venía del centro mismo de su alma. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese sonido hizo temblar todo. En él Salo quiso responder con fuerza, con rabia, con orgullo, pero no pudo. Esa voz no era débil ni acusadora. Era una voz con autoridad, una voz que sabía quién era el mejor que él mismo. ¿Quién eres, Señor?, susurró Saulo, temblando. La respuesta cayó como un trueno suave, como una mezcla de amor y fuego. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y en un instante, todo lo que Saulo creía, todo lo que defendía, todo lo que había construido en su mente, se desplomó. La luz se apagó, pero la oscuridad no desapareció. Saulo abrió los ojos y no vio nada. Dios le quitó la vista física para abrirle la vista espiritual. Ciego, confundido, quebrado, tuvo que ser llevado de la mano a Damasco. El orgulloso fariseo, que antes caminaba con autoridad, ahora avanzaba tímidamente, guiado por los mismos soldados que antes le temían. Era un acto de humillación divina, un descenso a la verdad. 3 días pasó Saulo en Damasco, sin ver, sin comer, sin beber. 3 días, donde el silencio era tan fuerte que parecía gritar. 3 días donde revivió cada rostro de cada persona que había perseguido. 3 días donde escuchó la pregunta de Jesús resonar una y otra vez en su corazón. ¿Por qué me persigues? En esos días tuvo sueños y visiones. Veía multitudes, veía a gentiles escuchando la palabra, veía tormentas, cárceles, ciudades extranjeras. Veía una vida totalmente distinta a la que había planeado. Mientras tanto, Dios hablaba con un hombre llamado Ananías, un cristiano de Damasco. Cuando el Señor le dijo que fuera a orar por Saulo, Ananías tembló. Tenía miedo, pero obedeció. Y cuando entró donde Saulo estaba, llorando, derrotado, extendió la mano y le dijo algo que Saulo jamás imaginó escuchar. Hermano Saulo. Esa palabra lo quebró. Ananías oró por él, y algo como escamas cayó de sus ojos. Saulo volvió a ver, pero ahora veía todo distinto. Fue bautizado, recuperó fuerzas, y lo primero que hizo fue predicar que Jesús era el Hijo de Dios. No preparó un sermón, no lo pensó, solo dejó que el fuego dentro de él hablara. Y así comenzó el caos en Damasco. La ciudad se dividió, a los líderes religiosos quedaron furiosos. Los judíos conspiraron para matarlo. Los cristianos, temerosos pero valientes, lo escondieron y lo bajaron en una canasta por una muralla durante la noche. El perseguidor ahora era perseguido. Saulo viajó a Jerusalén buscando a los apóstoles, pero todos tenían miedo de él. Nadie quería verlo. Nadie confiaba en él, hasta que Bernabé, un hombre lleno de fe, lo tomó de la mano. Lo llevó con los apóstoles, y dijo, escúchenlo, por primera vez. La iglesia lo reconoció como hermano, pero otra vez comenzaron los problemas. En Jerusalén predicaba con tanta pasión que los enemigos volvieron a buscar cómo matarlo. Los apóstoles entendieron que aún no era su tiempo, y lo enviaron lejos, a Tarso, su ciudad natal. Allí comenzó una temporada crucial de su vida. Años de silencio. Años sin reconocimiento. Años sin fama. Años sin predicar públicamente. Años trabajando con sus manos, haciendo tiendas, viviendo humildemente. Fueron años donde Saulo aprendió
lo que es depender completamente de Dios, en donde oraba, horas y horas, en donde lloraba, donde veía visiones del futuro, donde entendía que su llamado no era pequeño. Mientras tanto, la iglesia crecía. Antioquía se convertía en un centro de avivamiento. Y fue entonces cuando Bernabé lo recordó. Viajó hasta Tarso, lo encontró y le dijo: es hora, ven conmigo. Saulo dejó Tarso atrás y viajó a Antioquía. Allí, predicando a gentiles por primera vez, algo dentro de él terminó de transformarse. Su mensaje fluía con una autoridad que jamás había sentido. Su espíritu ardía en su identidad, florecía. Fue allí donde, por primera vez, lo llamaron Pablo, el nombre que marcaría la historia. El nombre del apóstol que llevaría el evangelio a los confines del imperio. El nombre que llenaría el mundo de cartas, iglesias, discípulos, milagros, confrontaciones y revelación divina. Sino en un periodo de dolor, cambio, humildad y llamado divino. A partir de ese momento, Pablo ya no miraría atrás. Estaba listo para los viajes misioneros, listo para enfrentar peligros, listo para abrir iglesias, listo para predicar donde nadie más se atrevía, listo para cambiar el mundo con el poder del evangelio. Después de su conversión, Saulo ya no era el hombre que caminó hacia Damasco con la espalda recta y los ojos encendidos de orgullo. Ahora era un hombre que miraba al cielo con una mezcla de miedo, gratitud y confusión. Aunque Jesús lo había llamado directamente, el mundo que lo rodeaba aún no sabía qué hacer con él. A los cristianos no confiaban en su repentino cambio. Los fariseos lo veían como un traidor, y él mismo se levantaba cada mañana preguntándose ¿quién era ahora? Saulo caminaba por las calles de Damasco con la sensación de que todos los miraban, pero no sabía si era por miedo, por curiosidad o por incredulidad. Había momentos en los que se detenía frente a un pequeño grupo de creyentes reunidos en una casa, oyendo cómo cantaban sobre el Jesús que él había perseguido. Una noche, mientras oraba en soledad, Saulo sintió que todo lo que había hecho en el pasado lo perseguía. Cada rostro, cada grito, cada llanto de las personas que había herido, se presentaba uno por uno ante sus pensamientos. Hubo un instante en que se arrodilló y presionó las manos contra sus oídos, como si pudiera callar recuerdos que no pertenecían a este mundo. Cada argumento que exponía, cada enseñanza que daba, venía con una fuerza casi sobrenatural. Otros decían que Saulo había perdido la mente, pero había quienes sentían que en sus palabras había fuego. Un fuego que quemaba dudas y encendía esperanza. El cambio fue tan abrupto que la ciudad comenzó a agitarse. Los líderes religiosos lo veían como una amenaza traicionera. No era solo un fariseo renegado. Era un hombre brillante que ahora predicaba exactamente lo que ellos querían destruir. Así que comenzaron a planear su muerte. Saulo lo percibió. Sentía la tensión en los mercados. Escuchaba conversaciones cortadas cuando él se acercaba, y varias veces vio figuras sospechosas, siguiéndolo desde lejos. El ambiente se volvió denso, como si la ciudad misma lo estuviera empujando hacia una salida. Los discípulos de Damasco
entendieron que la situación era grave. No podían dejar que Saulo, ahora hermano, muriera tan pronto. En una noche silenciosa, lo llevaron hacia la muralla de la ciudad. El viento frío soplaba, como si quisiera anunciar que algo grande estaba por comenzar. Los creyentes lo bajaron en una canasta, despacio, cuidando cada movimiento, mirando nerviosamente por encima del hombro, temiendo que alguien los descubriera. Saulo, dentro de esa canasta, mirando la muralla alejarse mientras descendía, sintió una mezcla de humillación y propósito. Él, el fariseo educado, el perseguidor orgulloso, ahora escapaba como un fugitivo. Pero en su corazón había una convicción nueva. Dios lo estaba moldeando. Lo que muchos no saben es que después de escapar de Damasco, Saulo no fue inmediatamente a Jerusalén. No estaba listo, no emocionalmente, no espiritualmente, no mentalmente. En lugar de eso, Dios lo llevó a un lugar inesperado, el desierto de Arabia. Ese tiempo es poco mencionado en la Escritura, pero su impacto fue profundo y gigantesco. Arabia fue la fragua donde Dios terminó de romper y reconstruir al hombre que sería Pablo. Allí, lejos de ciudades, lejos de multitudes, lejos de opiniones humanas, Saulo se enfrentó a sí mismo. Caminaba entre dunas interminables, escuchando solo el viento y su propia respiración. Era un desierto literal, pero también uno espiritual. Pasó días enteros meditando en todo lo que había aprendido, cuestionando cada pensamiento, recordando cada palabra de Jesús en el camino a Damasco. A veces hablaba en voz alta, haciéndose preguntas, como si estuviera debatiendo con el aire. Otras veces lloraba sin saber si estaba triste, arrepentido o simplemente agotado. Pero también hubo momentos de revelación. En las noches frías, mientras miraba el cielo, lleno de estrellas, sentía que Dios le hablaba en silencio, que le abría el entendimiento para ver las Escrituras de una forma completamente nueva. Pasajes que había memorizado desde niño cobraban vida, como si alguien encendiera lámparas en habitaciones oscuras de su mente. Empezó a comprender que la ley apuntaba a Cristo, que las promesas hechas a Abraham cobraban sentido en Jesús, que cada patrón, cada símbolo, cada profecía tenía una luz que él nunca había visto antes. Hubo noches en que Saulo sentía que el peso de su pasado era demasiado para él, pero también hubo noches en que sentía que Dios mismo levantaba ese peso poco a poco, como quien cura una herida que estuvo infectada mucho tiempo. En Arabia aprendió a ser pequeño, a ser dependiente, a dejar que Dios hablara antes de que él opinara. Desaprendió para volver a aprender. Ese desierto no fue un castigo, fue una incubadora espiritual. Lo que Dios estaba formando dentro de Saulo era demasiado grande para ser revelado sin antes pasarlo por una transformación profunda. Cuando finalmente salió del desierto, ya no caminaba como Saulo el fariseo. Todavía conservaba su inteligencia, su pasión, su fuerza interna, pero ahora todo estaba bajo una dirección completamente distinta. Su mirada era más serena, pero más firme. Su voz ya no era la de alguien tratando de demostrar algo, sino la de alguien que había encontrado la verdad. Y aunque todavía faltaba camino para convertirse en Pablo, ya estaba decidido a entregaría su vida entera a Jesús. No importara el precio. Después de ese tiempo en Arabia, decidió ir a Jerusalén. Allí lo esperaban personas que lo recordaban como el perseguidor, no como el predicador. Sabía que enfrentaría miradas duras, desconfianza, incluso temor. Pero también sabía que no podía esconderse. Tenía que reconciliar su pasado con su futuro. Y así, después de años de silencio, lágrimas, revelaciones y lucha interna, Saulo estaba listo para dar el siguiente paso hacia su destino. Lo que venía sería duro, glorioso, peligroso y trascendental. Pero ya no caminaría solo. Había nacido un nuevo hombre, aunque el mundo todavía no sabía su nombre.
Cuando Saulo finalmente decidió ir a Jerusalén, después de su tiempo en Arabia y su regreso a Damasco, su corazón latía con una mezcla de obediencia y terror. No era miedo a morir. De hecho, ya asumía que su vida estaba marcada para el sufrimiento por causa de Cristo. Era otro tipo de temor, el de enfrentar a aquellos que había perseguido, aquellos cuyas oraciones escuchó mientras los encarcelaba, aquellos cuyo dolor había provocado con sus propias manos. Jerusalén no era solo una ciudad para él, era un espejo que lo obligaría a confrontar su pasado. Su llegada fue silenciosa. No hubo multitudes. No hubo saludos. No hubo bienvenida. Algunos creyentes lo reconocían desde lejos y lo evitaban. Cerraban puertas, bajaban la mirada, aceleraban el paso. No era maldad, era miedo. Saulo lo entendía. ¿Cómo confiar en alguien que había sido el terror de la iglesia? Las calles que antes recorrió con autoridad, ahora lo recibían con desconfianza. Donde antes imponía respeto, ahora había un vacío de distancia. Saulo intentó acercarse a los discípulos, pero las puertas no se abrían. Había reuniones donde hablaban de Jesús, pero al enterarse que Saulo estaba cerca, la atmósfera cambiaba. Él sabía que tenía que demostrar su autenticidad. Pero, ¿cómo se demuestra un corazón transformado cuando el pasado dejó cicatrices profundas en otros? Fue en ese periodo gris cuando apareció alguien crucial en Bernabé. Conocido como hijo de consolación, tenía un discernimiento especial para ver lo que otros no veían. Y cuando vio a Saulo, no vio al perseguidor. Vio al hombre quebrado, reconstruido y llamado por Dios. Se acercó a él sin miedo, lo escuchó sin prejuicios, y vio, detrás de esos ojos cansados, el fuego verdadero del Espíritu. Bernabé tomó una decisión que cambiaría la historia. Lo llevó con los apóstoles. El momento del encuentro fue tenso. Entraron a una habitación donde Pedro, Juan y otros líderes estaban reunidos. Cuando Saulo cruzó la puerta, el silencio cayó como una piedra sobre el agua. Nadie respiró profundamente. Nadie sonrió. Era como si un fantasma hubiera entrado. Saulo sintió cada mirada clavarse en su piel como pequeñas espinas. Pedro entrecerró los ojos, no en odio, sino en cautela. Juan tomó aire como quien prepara el corazón. Nadie olvidaba quién era ese hombre, lo que había hecho, ni cuántas lágrimas había provocado. Bernabé fue el que rompió el silencio. Con voz firme y sin temblor, contó la historia. El encuentro en el camino a Damasco, la voz del Señor, las escalas cayendo de sus ojos, el bautismo, las predicaciones en Damasco, el riesgo, la persecución que ahora él mismo sufría. Mientras Bernabé hablaba, Saulo se mantenía de pie, quieto, con las manos entrelazadas, sin defenderse, sin justificar nada. Cada palabra de Bernabé lo golpeaba por dentro, porque le recordaba quién había sido y quién era ahora. Los apóstoles escucharon. Pedro observaba a Saulo como quien mira un terreno quemado, intentando entender si aún puede dar fruto. Juan veía algo más profundo. Veía a un hombre cargando una tormenta interna. Finalmente, Pedro habló, le preguntó a Saulo si era cierto lo que Bernabé decía. Y Saulo, con una voz baja pero firme, confesó todo. No se exaltó, no se promovió, no dramatizó. Solo habló de Jesús, de cómo lo llamó, de lo que sintió, de cómo su vida se quebró y se volvió a levantar. Lo que ocurrió después no fue un abrazo ni un grito de bienvenida. Fue algo más simple, pero más poderoso en credibilidad. Pedro respiró hondo y asintió. Juan también. Y aunque la desconfianza no desapareció por completo, algo importante había sucedido. Saulo fue aceptado. No por todos, no plenamente, pero lo suficiente para dar el siguiente paso. Él sabía que el llamado de Dios no dependía de la opinión humana, pero necesitaba esa confirmación para caminar en unidad. Con el paso de los días, Saulo comenzó a predicar libremente en Jerusalén. Hablaba con los helenistas, discutía con filósofos,
Defendía con una pasión impresionante la divinidad y resurrección de Jesús. Sus argumentos eran tan poderosos que muchos quedaban sin respuesta. Pero esa misma fuerza encendió una nueva ola de hostilidad. El mismo patrón de Damasco comenzó a repetirse en los líderes judíos, no podían refutarlo, y comenzaron a planear su muerte. Había noches en las que Saulo caminaba por los callejones solitarios de Jerusalén, recordando cómo él mismo había perseguido a otros con esa misma intensidad. Ahora, él estaba del otro lado. Y aunque lo entendía como parte de su llamado, había un contraste que lo perseguían antes. Tenía poder, privilegio y protección. Ahora tenía amenazas, sospechas y peligros. Era como si Dios estuviera permitiendo que Saulo saboreara cada extremo del camino para moldearlo con más precisión. Un día, mientras predicaba, unos hombres comenzaron a conspirar para matarlo. Los discípulos se enteraron y rápidamente lo llevaron aparte. Saulo sintió el mismo peso que en Damasco, la sensación de que su misión todavía no había comenzado realmente, y ya tenía que huir otra vez. Pero esta vez no había humillación, había propósito. Sabía que Dios iba abriendo camino, incluso cuando las circunstancias parecían cerrarlo. Los hermanos lo acompañaron hasta Cesarea, y desde allí lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. El viaje fue silencioso, casi melancólico. Saulo miraba el mar, miraba el cielo, miraba el horizonte, pensando en todo lo que había vivido. El orgullo fariseo, la luz cegadora, el desierto de Arabia, el encuentro con los apóstoles, la predicación en Jerusalén. Sentía que todo había sido un prólogo, un inicio apenas. No había escrito ninguna carta aún, no había fundado iglesias, no había emprendido viajes misioneros. Era como si el cielo estuviera preparando un arco gigante que aún no se había lanzado. Al llegar a Tarso, respiró profundamente. Volver a su tierra era enfrentar recuerdos, familia, viejas estructuras mentales. Pero ahora regresaba no como Saulo el fariseo, sino como Saulo el llamado. Dios no lo había llevado ahí para esconderlo, sino para formarlo aún más. En lo íntimo, en lo silencioso, en lo cotidiano. Lo que venía sería el nacimiento pleno del apóstol. Pero antes, Dios quería que Saulo entendiera algo esencial, que el poder espiritual no nace en multitudes, sino en soledades. Que el que sería un gigante de la fe, tenía que aprender primero a caminar otra vez, como un hombre quebrantado, humilde, dispuesto, y así, entre recuerdos del pasado y visiones del futuro. Saulo entró en Tarso sin imaginar que ese tiempo oculto sería el molde final que prepararía al hombre que sacudiría el mundo. El viento golpeaba con suavidad las persianas de la pequeña casa en Damasco, donde Pablo se encontraba alojado. Habían pasado semanas desde su conversión, semanas intensas, cargadas de revelaciones, de silencios sagrados, de noches sin dormir en las que el Espíritu Santo lo despertaba como si alguien lo tomara por el hombro. Ananías había sido para él algo más que un mentor. Se había convertido en ese puente entre el Saulo que moría y el Pablo que comenzaba a levantarse. Cada día surgía una nueva duda, una nueva pregunta, un nuevo destello de comprensión. El antiguo perseguidor estaba siendo reconstruido desde los cimientos, y aunque el proceso era glorioso, también era doloroso. Era una cirugía espiritual a corazón abierto. Una mañana, mientras el sol apenas despertaba sobre las casas de adobe, Pablo sintió una inquietud profunda, un tirón dentro de su espíritu. Era como si una fuerza invisible le estuviera llamando hacia el desierto, no hacia algún lugar específico, sino hacia una soledad absoluta donde nada pudiera interrumpir la voz de Dios. No sabía por qué, pero sentía que debía alejarse de todo de las ciudades, de las sinagogas, incluso de la misma Damasco. Fue entonces cuando comprendió lo que debía hacer.
Partir hacia Arabia. No llevaba un plan, ni un mapa preciso, ni siquiera provisiones suficientes. Solo llevaba su fe, un bastón, y un ardiente deseo de entender profundamente al Mesías que se le había aparecido en el camino. La travesía hacia Arabia fue dura. El sol caía como fuego líquido. Los caminos eran traicioneros. Y más de una vez Pablo se sintió al borde del colapso. En ocasiones dudaba de su propia sanidad mental. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Qué tipo de misión emprendía un hombre que recién había abandonado todo lo que era? Sin embargo, en medio de la duda, ocurrían momentos de presencia divina tan intensos que le hacían olvidar todo sufrimiento. En una de esas noches, mientras descansaba apoyado contra una roca, vio el cielo marrón del desierto transformarse lentamente en un manto lleno de estrellas, y sintió que cada una de ellas pulsaba con vida, como si la creación entera susurrara el nombre de Cristo. Y él lloró. Lloró como un niño. Ahí no era fariseo, no era ciudadano romano, no era teólogo, no era perseguidor, solo era un alma desnuda frente a su Creador. Con el paso de los días, las visiones espirituales comenzaron a intensificarse, simples destellos primero, luego escenas completas, momentos en los que Pablo veía a Jesús caminando entre los discípulos, repitiendo enseñanzas que él jamás había escuchado y que no se encontraban en ningún rollo. Eran revelaciones profundas, no tanto históricas, sino espirituales. Le mostraban el corazón del reino. Le enseñaban que la gracia no era un concepto, sino una persona, que el amor no era un mandamiento, sino una naturaleza. En uno de esos encuentros, Pablo vio a Jesús levantar su mirada hacia él y decirle con una voz que parecía contener océanos enteros: no temas. Pablo, en lo que estás viviendo ahora, formará la columna de lo que muchos creerán después. Estoy construyéndote para que construyas a otros. Aquellas palabras se quedaron clavadas en su espíritu. A partir de ese momento, todo tomó sentido. Cada caminar bajo el sol ardiente, cada noche de frío, cada lágrima derramada, cada pregunta sin resolver, era parte de su entrenamiento. El apóstol que transformaría la historia estaba siendo moldeado en el silencio, lejos de los aplausos y lejos de cualquier reconocimiento humano. Fue en Arabia donde Pablo comenzó a escribir sus primeros pensamientos sobre la gracia, sobre la justificación por la fe, sobre la obra del Espíritu. No eran cartas aún, sino reflexiones dispersas, meditaciones profundas que conservaba en tablillas o incluso en su memoria. Parte de esas ideas, aunque no se han conservado físicamente, vivirían años después en sus epístolas. Un día, mientras descansaba bajo una sombra escasa creada por una roca gigante, Pablo sintió algo que nunca antes había experimentado, un impulso interno, una urgencia espiritual tan intensa que casi se le escapa un grito. Comprendió que había terminado su tiempo en Arabia, que debía volver, regresar a Damasco, regresar a la misma ciudad donde había entrado como perseguidor, y ahora volvería como predicador. Era poético, simbólico y peligroso, porque muchos aún no confiaban en él. A muchos temían que su conversión fuera un engaño, y muchos otros, los que habían sido sus compañeros fariseos, ahora lo veían como un traidor. El regreso fue rápido, como si una fuerza invisible lo empujara. Apenas llegó a Damasco, comenzó a predicar. No esperó, no se escondió, entró directamente a las sinagogas. Entró con una convicción tan poderosa que quienes lo escuchaban quedaban confundidos. ¿No es este el hombre que venía a arrestar a los seguidores de Jesús? Murmuraban muchos. ¿Cómo es posible que ahora lo predique? Y no solo lo predicaba, lo explicaba con una claridad que dejaba a todos sin argumentos. Era como si cada rollo que había memorizado durante su formación forisía hubiera cobrado vida nueva, como si las escrituras se hubieran encendido de repente, revelando a Cristo en cada línea. Las autoridades religiosas se alteraron. Cuanto más predicaba Pablo,
más incómodos se sentían. Lo que más les molestaba no era su cambio, sino la potencia con la que hablaba. No podían refutarlo, no podían debatirlo. Su sabiduría era peligrosa. Su convicción, aún más. Así, comenzaron a conspirar. Se reunieron en secreto. Analizaron su influencia creciente. Vieron cómo los judíos helenistas, los fariseos, más jóvenes, y hasta algunos romanos curiosos, empezaban a acudir a escucharlo. Pablo no era solo un predicador más. Era un problema. Pasaron semanas en este clima de tensión creciente. Un día, un joven seguidor de Cristo, tembloroso y pálido, interceptó a Pablo en una estrecha callejuela. Respiraba agitado, como si hubiera corrido durante varios minutos. «Tenemos que sacarte de la ciudad», le dijo con urgencia. «Han puesto guardias en las puertas. No permitirán que salgas con vida. Están esperando la noche para atraparte en Pablo», escuchó sin sorpresa. Algo dentro de él ya sabía que ese momento llegaría. El evangelio tenía un precio, y él estaba dispuesto a pagarlo. Los discípulos en Damasco se movieron rápido. Lo llevaron en secreto por caminos estrechos, esquivando soldados y evitando las zonas más iluminadas. Finalmente, llegaron a un punto cercano al muro. Allí, entre sombras, habían preparado una canasta grande de cuerdas resistentes. No era la forma más digna de salir, pero sí la más segura. Pablo se subió sin decir una palabra, sosteniendo apenas un pequeño saco con sus pertenencias, y mientras descendía lentamente por la muralla, escuchaba el sonido de su propia respiración, mezclado con el murmullo del viento nocturno. Era una escena que jamás olvidaría, una marca espiritual que le recordaría siempre que el llamado de Cristo no era un sendero cómodo. Cuando sus pies tocaron el suelo fuera de la ciudad, el silencio del exterior lo recibió con una paz extraña. Estaba fuera de peligro por ahora, pero no fuera de propósito. Allí, en la oscuridad, miró brevemente hacia el cielo. No había estrellas esa noche, solo una luna tenue, pero no necesitaba más luz. El brillo que llevaba dentro, el fuego que Dios había encendido en su alma, era suficiente. Así comenzaba un nuevo capítulo en su vida. La etapa del discípulo estaba llegando a su fin, y ahora empezaba la etapa del mensajero, de aquel que no solo había sido transformado por Cristo, sino que ahora transformaría al mundo a través de él. Y lo sabía, el viaje que tenía por delante sería más grande, más duro y más glorioso que cualquier cosa que hubiera vivido hasta ese momento, porque el Evangelio aún no había llegado a los confines de la tierra. Y él, Pablo, había sido escogido para llevarlo hasta allí. Cuando Pablo dejó atrás los muros de Damasco aquella noche silenciosa, no tenía un destino preciso. Solo sabía que debía dirigirse a Jerusalén, volver a la ciudad que lo había formado, donde había estudiado bajo la estricta guía de Gamaliel, donde los fariseos lo veían como un joven prodigio. Regresar allí ahora, como predicador del mismo Jesús al que había perseguido, era casi una locura, pero sentía un impulso interno que no podía ignorar. La voz del Espíritu lo llevaba hacia un encuentro inevitable con el pasado que había dejado atrás. El camino hacia Jerusalén fue largo. Durante varios días caminó sin compañía, acompañado únicamente por sus pensamientos, que se elevaban y se hundían en una mezcla de temor, esperanza y esa convicción ardiente que parecía alimentarse sola, como un fuego que siempre encuentra nueva madera. En algunas noches, cuando el silencio era tan profundo que hasta el viento parecía detenerse, Pablo tenía visiones breves, no tan intensas como las de Arabia, pero sí lo suficientemente claras como para recordarle que no estaba solo. En una de esas visiones, vio a Jesús caminando delante de él, sin decir palabra, solo guiándolo. Pablo no necesitaba explicaciones. Era suficiente con saber que su Señor estaba allí. Al llegar a Jerusalén, el ambiente era tenso. La ciudad siempre vibraba con un movimiento casi caótico, comerciantes discutiendo en las calles, soldados romanos vigilando cada esquina, peregrinos entrando y saliendo del templo, fariseos debatiendo en voz alta en medio de plazas
llenas de polvo. Pero nada era más intimidante para Pablo que la posibilidad de encontrarse con aquellos que lo habían conocido antes. Lo reconocerían, lo rechazarían, lo apresarían y, más inquietante aún, lo perdonarían los cristianos de la ciudad. Apenas entró, algunos rostros comenzaron a observarlo con atención. No era un desconocido. Su nombre, Saulo de Tarso, era recordado como el terror de los seguidores del camino. Por eso, cuando trató de unirse a los discípulos, la reacción fue casi inmediata. A miedo, desconfianza absoluta, murmullos. Es un truco, decían algunos. Quiere atraparnos. No puede haber cambiado de verdad. San Pablo sentía cada mirada como una piedra lanzada contra su pecho, pero no se defendió. No intentó convencerlos. Sabía que su cambio debía ser demostrado, no explicado. Entonces, apareció Bernabé, un hombre lleno de fe, de bondad, de discernimiento. Lo tomó del brazo como quien toma partido por un hermano al que todos rechazan, y lo llevó ante los apóstoles. Fue Bernabé quien habló por él, quien contó cómo Jesús se le había aparecido en el camino, cómo Pablo había predicado con valor en Damasco, cómo su transformación era real. Los apóstoles escucharon en silencio. San Pablo no dijo nada, solo observaba sus rostros, intentando descifrar si lo veían como un intruso o como un hermano recién nacido. Finalmente, Pedro asintió con una mezcla de sorpresa y aceptación. Juan lo miró con un gesto suave, casi paternal. Santiago, serio y profundo, observó en Pablo un fuego que no era humano. Así, por primera vez, Pablo estuvo en medio de ellos, no como perseguidor, sino como discípulo. Y por un instante, experimentó una paz que no había sentido en mucho tiempo. Pero aquella paz duró poco. Pablo comenzó a predicar en Jerusalén, de la misma manera en que lo había hecho en Damasco, con valentía, con contundencia, con una claridad que dejaba sin palabras, incluso a los más preparados. Entraba a las sinagogas de los helenistas y discutía con ellos, demostrando con las escrituras que Jesús era el Mesías. Muchos lo escuchaban con asombro, otros con enojo. Muy pronto, su nombre volvió a causar movimientos peligrosos, no como perseguidor, sino como objetivo. Una tarde, mientras discutía con un grupo de judíos helenistas en una calle cercana al templo, Pablo sintió un cambio repentino en el ambiente, una hostilidad abierta, no solo intelectual, sino física. Vio cómo algunos se acercaban demasiado, escuchó amenazas dichas en voz baja, y comprendió que su vida corría peligro. La historia estaba repitiéndose. Lo mismo que había ocurrido en Damasco estaba comenzando a suceder en Jerusalén. Los discípulos se enteraron rápidamente del peligro. Lo tomaron aparte y le dijeron que debía salir de la ciudad. No era cobardía, era estrategia divina. Pablo tenía un llamado que todavía estaba comenzando. Sería un desperdicio que muriera tan pronto. Y Pablo lo entendió. Aunque su corazón anhelaba seguir predicando allí, también sabía que Dios tenía otros planes para él. Lo escoltaron hasta Cesarea, una ciudad costera donde los barcos iban y venían constantemente. Era un lugar perfecto para desaparecer entre el movimiento comercial. Desde allí, lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. Pablo no volvió a Jerusalén por un largo tiempo. Su misión apenas estaba tomando forma. El viaje hacia Tarso fue extraño para él. Volver a su ciudad significaba enfrentarse a memorias viejas, a amistades que tal vez ya no lo aceptarían, a un pasado que ahora parecía pertenecer a otra vida. Llegó con pocas pertenencias, pero con un espíritu rebosante de propósito. Sin embargo, no comenzó a predicar inmediatamente. Pasó tiempo en silencio, tiempo trabajando probablemente como fabricante de tiendas, tiempo pensando, reflexionando, orando, estableciéndose. Dios lo estaba preparando para algo enorme, pero aún no le revelaba a él cuándo. A veces, en esas noches solitarias en Tarso, Pablo subía a las azoteas de las casas donde vivía o trabajaba.
y contemplaba el cielo oscuro. Recordaba su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, las revelaciones de Arabia, las miradas de desconfianza en Jerusalén. Todo parecía piezas de un rompecabezas que aún no tenía forma completa, pero dentro de él seguía ardiendo la convicción de que algo grande vendría, algo que cambiaría el rumbo del mundo. Porque así es Dios en primero. Forma al hombre en secreto, antes de mostrarlo en público. Y en esa etapa oculta, silenciosa, casi olvidada, Pablo estaba siendo afilado como una espada destinada a cortar cadenas espirituales en miles de vidas. Aún no lo sabía, pero estaba a punto de comenzar el capítulo más importante de su historia, su llamado definitivo a ser el apóstol de los gentiles. El hombre que llevaría el Evangelio más allá de las fronteras del mundo judío, hasta los confines del Imperio Romano. Y cuando ese momento llegara, nada ni nadie podría detenerlo. Gracias por acompañarme en este episodio de el podcast de la Biblia. Si este mensaje te ayudó, te inspiró o te dejó pensando, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún nuevo episodio. Comparte este video con alguien que lo necesite y sigue explorando la palabra con nosotros. Yo soy tu anfitrión y nos vemos en el próximo episodio. Dios te bendiga.